Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo un mazo el cual creo... ¿cómo decimos esto? A ver, creo que es una actualización de un mazo que había antiguamente, que bueno, sea Simi-Ram, ¿no? Que se jugaba en 2022 cuando estaba solamente ese apartado. Pero, claro, pues mejor haya actualizado a lo que viene siendo Innistrad, ¿ok? Lo cual es mucho mejor. Sobre todo con cartas de Innistrad que pueden ser ahora mismo la versión primordial, básicamente para, bueno, poner un montón de tierras que sean robos, ¿ok? Y también con el Guren and Seven, que al fin y al cabo te ponen mucho. Es un rampeo increíble en el mazo. Y quieras o no, bueno, pues, si llegamos a la ulti... vamos a gozarlo mucho, ¿ok? Bastante, la verdad. También llevamos, bueno, pues por así decirlo, lluvia de recuerdos. Una carta que al fin y al cabo nos permite profundizar en la biblioteca. Y no llevamos más carta de Innistrad, la verdad. Creo que no. Bueno, sí, atacar al festival, pero que me olvido, ¿ok? Atacar al festival básicamente por si queremos meter yo qué sé, una presa primordial. Queremos meter a mejor posadero, queremos meter cualquier cosa de rampeo o un carruaje de siga. Podemos hacerlo con, bueno, el atacar al festival. Otra carta importante que entra con atacar al festival, en este caso a las Azotamentes o a Shaya, ¿ok? Bueno, todo esto de coste 5 también puede entrar, ¿ok? Con atacar al festival, pero bueno, sobre todo Azotamentes. Este creo que se llama Mind Flyer, ¿ok? Básicamente cuando entra al campo de batalla, bueno, pues ganas el control de una criatura objetivo de control a un oponente, bueno, hasta que este salga del campo de batalla, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? Que básicamente si logramos meter con atacar al festival, le robamos un bicho y podemos pegar con él, ¿ok? Y si logramos defenderlo, pues ya la partida está creo que asegurada. La partida está creo que bastante bien a tu favor. Ok, no llevamos casi nada de counter, casi nada de... bueno, de removal, no llevamos removal ninguno. Eso llevamos solamente, bueno, 3 dividido entre 0 y banquillo por aquí con una pequeña wincom y ya está, así de simple. Llevamos también un invocador de ciclones, 3 turnos extras y obviamente 2 comas, porque valen la pena, valen bastante la pena. Vamos a jugar mazo y a ver cómo se porta hoy. Ok, me quedo. Me gusta la mano, no está mal la verdad. Tenemos mismo de coste 1, bueno, pues druida de Nuca Invierno. Bueno, druida de Nuca Invierno, perdón. Turno de Cedro Floral, básicamente. Y tendríamos ya 3 manás por ahí. Rompiendo mejor el Dríade. Podríamos intentar jugar esto en turno 3, ¿eh? O sea, puede ser que nos dé, la verdad, maná. Puede ser. No quiero tampoco aquí, bueno, pues... que se vaya a la olla, la verdad. Pero bueno, druida de Nuca Invierno por aquí. ¿Qué me voy diciendo? Bail. Estoy grabando por cierto con flashback, ok, recordad que, bueno, ayer grabé con OBS, si no recuerdo mal. Fue mal, obviamente, porque OBS sabéis que me iba mal. Yo busqué una alternativa a OBS y encontré flashback, ok. Lo he desinstalado, varios archivos que creo que estaban corruptos, que tenía... bueno, que claro, que se habían creado básicamente de flashback. Y bueno, por ahora me está yendo bastante bien, nada, por ahora me está yendo bastante bien. Y no ha salido el mensaje, típico mensaje de error, ok, que me salía antes. Aquí, hidrofloral, lo siento mucho. Tenga o no tenga removal mi oponente, voy a jugarlo, ¿ok? El Hedro. Y... va él. De hecho, incluso si me pega con el Usher de Fallen, puedo bloquear, ¿ok? Puedo tradear, la verdad. Tenemos contra White Winnie, ¿ok? White Winnie es un pain y bueno, está ahí. Ok, aquí ya me jodo un poco, la verdad. Solo por el hecho de que pone contador, ya se me escapa un poco, ¿no? Pasa el daño, venga, va. Es la puta que tiene Ram, ¿ok? Ram al principio no hace nada, no es para nada peligroso. Y bueno, pues si quieres puedes hacerle cosas como esta, ¿ok? Puedes pegarle sin ningún problema. La verdad. Es la única puta que le veo a Ram. Ya está, así de simple. El único problema, mejor dicho. Ok, claro, pero sin embargo, cuando logremos jugar a lo mejor el coma, o juguemos el gigante, o juguemos, yo que sé, carruaje de Zika podemos resistir. Sobre todo carruaje de Zika voy a tradear los bichos con él, ¿eh? Así de simple. El carruaje de Zika estará ahí para bloquear. Y para hacer tiempo. Ya, ok, y ya está. Está bien. Tiene sentido, contadora ella misma. Va con los dos, claro. Bloqueo. Antes de que se resuelva, obviamente te vas a suscribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir, básicamente, ¿ok? Puedes hacer clic arriba, tío, en una tarjetita que te voy a dejar. Y bueno, pues te suscribes en un pispas, en un segundo, ¿ok? Así de simple. Y bueno, pues tú me haces un gran favor y no te pierdes mazacos como este que te voy a traer. Obviamente, si es cierto, estoy trayendo mazacos, ¿eh? O sea, me hago X0 en las partidas y eso es complicado, la verdad. Pero traigo mazos buenos, traigo mazos muy buenos. Ok, las cosas como son. Y espero que este sea otro, la verdad. Mira, aquí tenemos ya 4 manas. Vamos aquí ya a poner blockers, ¿no? Por así decirlo. Vamos a poner defensa, tío. Defensa buena. Ok. Y Espíritu del Clarín, ok. Espíritu del Clarín es una carta importante, ¿eh? En este Bering. Y peligrosa también, sobre todo. Peligrosa. A ver, carruaje de Zika. Vea de turno. Porque no me hace falta el mismo, yo que sé, hacer nada. Y sí, pues va él. Ya está. El único White Winnie ahora mismo que, bueno, pues tiene poquito fuelle, ¿ok? Es normal, White Winnie no va... es un mazo agresivo, muy agresivo.
no va a coger el nota y robar, bueno, pues tener mucha ventaja de cartas, ¿no? Básicamente eso, tiene un rol agresivo, va a tomar un rol agresivo en la partida. Y bueno, pues su folla dependerá de lo que sea su mano, ¿ok? O casi su mano del principio, la verdad. No tiene mucho más. Que sí, que puede ir remontando y robando y todo lo que tú quieras. Pero por ejemplo hay una carta que se llama Enfrentamiento de los Skulls, que en el mazo de ayer traje esa carta y dio la partida, ¿ok? ¿Por qué? Porque es normal. Porque dio mucha ventaja de cartas. Y si no dio ventaja de cartas fue porque quitó tierras en medio, ¿ok? Con eso yo me conformo, la verdad. Ok, te digo el código hechizo. Pone tokens, es una putada, pero va a poner tokens, claro. Tiene sentido. Y contador ahí. Ok. Pone contador de nuevo. Contador ahí otra vez. Que no se crea que no voy a tradear, ¿eh? O sea, si me ponen bandeja voy a tradear. Sí. No hay tantas locuras. No. Tradear ya. Así de simple. A ver, blockers. Aquí. Tengo los dos que no me importa. Y voy a día de nunca invierno. No está mal, la verdad. Tenemos que... A ver, día de nunca invierno. Podría haber hecho otra cosa que lo pienso. Bueno, entonces no podía apretar la pirata. Es verdad. A ver. Vale, pues no hace falta. Sería quizás dar turno. Claro, pero es que no me llega el mana, tío. Es que es una putada, pero no me llega el mana. Por mucho que quiera. O quedarme bloqueando. Petar Dryade. Creo que sí, es mejor, verdad. Petar Dryade de esta forma. Busco bosque, que por eso va a tener que ser bosque, ¿no? Pero bueno, a lo mejor incluso si robo tierra, robo una isla, puedo jugar a Epifanía, ¿ok? Y si no juego a Epifanía, pues juego a Tecal Festival. Y ya pongo, bueno, pues presencia en mesa, ¿no? O intento robar algún bicho, alguna criatura. Puede ser una buena opción, puede ser. Eso de nuevo. La evasión, se está notando, ¿eh? Va a atacar por el aire, así de simple. Va a pegar por el aire con los tokens, supongo. O bueno, pegar también con lo demás, pero... bueno, con lo demás tampoco, ¿no? No, Espíritu Clarín no creo que pegue. Me parecería una burrada muy mala, tío. Es una tontería muy mala, la verdad. Que pegue con el Espíritu Clarín. Ok, son 4. Reviento el Dryade. Ya por un bosque. Es una putada, la verdad, muy grande que el Dryade solamente de bosque, ¿ok? Que solamente puedes buscarte bosque con él. La verdad, porque entonces, madre mía, tío. La tierra, es increíble. El robo este es increíble, ¿eh? No me voy a quejar para nada. Es puto increíble el robo, la verdad. A ver. Pego de 4. No creo que bloquee. Él lo sabe, ¿eh? Él sabe que en la situación que yo estoy no me conviene para nada pegar, ¿ok? Si pego es porque ya tengo un turno extra o tengo algo para remontar, entre comillas, la partida, ¿ok? O una ira, bueno, ira no voy a tener, obviamente, pero ya me entendéis, ¿no? Que puedo controlar otra vez la mesa. Mira, aquí está lluvia de recuerdos, perfecto. Creo que aquí va a caer coma, no tengo duda, creo. Creo que es la mejor opción. Y por ahora voy a darle turno. No, sin ataque, no quiero pegar. Coma ahí, poco a poco... Poquito a poquito, despacito, poniendo 3 treses. Y bueno, pues jodiendo al oponente, que eso es lo que yo quiero. Jodiendo al oponente, tío, como Dios manda. Supongo que ahora mismo pondrá distribuir a contadores, ¿no? Pondrá un contador en uno, contador en otro. A lo mejor lo que puedo hacer es incluso tapear un espíritu. Spellbinder, ok. Bonito Spellbinder. Y también de la mano. Al fin y al cabo no... Ahora mismo tampoco me da mucha falta, la verdad, de la mano. Que sí, que si tuviera eso, si tuviera a lo mejor... Yo qué sé, gigante... Me jodería bastante. Gigante me hace falta llevar 4, ¿ok? Si vais a esta versión, gigante llevas 4, porque es que la gigante te da partida. Imagina ahora mismo hacer invocador de ciclones y devolver todo lo que él tiene en la mano. Que sí, que tú también devuelves lo que tienes en la mano. Ok, pero tú, si en el turno haces coma. Así de simple, ¿ok? Así de simple. Y claro, él se tiene que joder todavía. La verdad. Supongo que eso, tapeará... O sea, pegar con espíritu y ya está. Y 8 un bloquearé con los pajaritos. Es simple. Vamos a ver, primero target ahí y el segundo target ahí, ok. Pierdes habilidades activadas, ok. No lo digo porque si pierde todas las habilidades, pues bueno, ya no tiene volar, ok. Pero claro, sigue teniendo volar.
tiene sentido. Son 3. 3 me lo puedo comer el daño, la verdad. Me lo permito. No está mal. Aún así sigo sin verlo jugar ahora mismo. Es que no sé el para qué. Por lo menos por ahora no sé para qué. Pues no sé si a lo mejor de turno o algo. Lluvia de recuerdos. Voy a pegar. Creo que tengo que pegar, ¿eh? Creo que me veo en la obligación de pegar. Por lo menos de 6, la verdad. 6, 4 aquí, 10. Poner blockers ahora puede ser una buena opción. Estoy contando, ¿ok? O pegar con una ardilla solamente. Sé que Coma tiene que ir pegando. Coma tiene que ir metiendo presión, 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 presión. Y hasta que sea útil, ¿ok? Hasta que de verdad sea sorbente. Hasta que, bueno, hasta que de verdad me salga rentable. A ver, aquí lluvia de recuerdos puede ser una buena opción. Pienso lo mismo. Dividir entre 0 para volver lo que viene siendo Spellbinder a la mano. Pero Spellbinder ¿para qué, no? Y básicamente Spellbinder, bueno, pues tampoco me tenga muy preocupado. Creo que quizás lluvia de recuerdos. Busco algo en la biblioteca que me pueda servir. Y rezo muy fuerte, ¿no? O sea, elijo 2, ok. Sería tierra, porque tierra no he jugado y tiene que ser enderezada. Más carruaje de Zika. Y ya, bueno, pues ya empiezo a poner aquí más mesa, ¿no? Como quien dice, mucha más mesa. Ahí está, carruaje de Zika, perfecto. Aparte, para cuando quiera pegar me va a hacer mucha falta. Serpiente, ahí perfecto también. Perfect timing, niño. Y siguiente turno le viene la hostia encima. Le viene una buena hostia, la verdad. Que sí que puedo intentar jugar a lo mejor atacar al festival. Bueno, ¿cuánto mana tengo? Son 7, 8... No, atacar al festival no puedo. Uf. Buah. Eso duele. A ver de cuánto lo hace. De 1. Más 1 toda la mesa suya. Me duele bastante, no voy a decir que no, me duele mucho, tío. Contador sobre qué bicho, sobre aspirante luminaria, contador sobre el clérigo de código hechizo. ¿Por qué? Antes de nada, sacrifico serpiente. No, espera. No, ahí no. A un token, ¿ok? Para poner un de esto, un token. Sacrifico. Perfecto. También contador sobre el aspirante luminaria sobre el clérigo código hechizo. Ok. Si hace eso, supongo que pegará, ¿no? Que irá a pegar. Está 8 está pocas vidas, la verdad. Y pega con todo, ok. Él ya dice, voy a pegar con todo. ¿Habrá hecho cuentas o algo? Porque entonces no me lo explico. La verdad, entonces no me explico el por qué pega con todo. Y que supongo que eso habrá hecho cuenta, ¿no? Sale muerto, seguramente. Son básicamente, calculando. Tengo ahora mismo 4 bloques por tierra que pueden bloquear aquí. Y no, estoy muerto. ¿Qué coño, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, lo siento mucho, no lo entiendo. A ver. Vamos a hacerlo bien. Sería, yo no voy a jugar para nada. No me la juego nada de nada, la verdad. Bloque aquí. Chum bloqueo. Chum block de nuevo. Chum block por aquí y chum block al otro. Así de simple, ¿eh? La verdad. Y bueno, pues lo demás. No pasa nada. No, sí pasan 3 años. Que vale. ¿Arrollan o algo? No, en serio. No arrollan. Lo que tiene es vínculo vital el mismo. Pero los demás no tienen vínculo vital, si no me equivoco. Pongo token y GG, ¿no? Mira, incluso esto. Bueno, esto no voy a jugar, obviamente. Pero sí, vaya, es letal, vaya, letal. De hecho, aquí hay una jugada que puedo hacerla mejor, ¿ok? Transformo, por si acaso, solamente por si acaso, la verdad. Tapeo ahí y sacrifico ahora sí la serpiente. ¿Dónde está? Aquí. Estoy aquí permanente, sacrificando mi serpiente bonita. Y bueno, pues buena partida. Bastante justita la partida, ¿eh? Es cierto, White Winnie, bueno, pues cuando estaba 2022 solamente, o bueno, al principio de Innistrad estaba más fuerte de lo que está ahora, ¿ok? Ahora mismo no está tan fuerte como debería estar, pero sigue siendo un buen mazo, la verdad. No, a lo mejor no consigue para llegar a mítico, pero sigue siendo un mazo que tiene calidad. Que no está mal, la verdad, no está mal.
Ok, y bueno, pues a Simi RAM lo que ha pasado es que se ha actualizado a Sultai RAM. Pero claro, me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Como diciendo, a ver, alma de cántaro. Sí, Sultai RAM juegas 3 putas cartas negras que al fin y al cabo no tienen casi ni importancia, ¿eh? Y lo que haces es joder la base de maná metiendo otro color. Pues no, vamos a dejar de complicarnos, ¿no? A ver, quitamos el negro porque ya va Lord, ¿ok? Había gente que lo jugaba con Gas de Onda y gente que lo jugaba con LOL. Yo lo jugaba con LOL, la verdad. Y aún así, eran 2 Lords y casi nunca salían. Casi nunca salía el maná, la verdad. Así que dije, mira, fuera, me parece mucho mejor una versión Simi RAM que una versión Sultai RAM. Es que ni para Removal estaba, ¿ok? Ni para Removal ya van en negro. La verdad, que Removal podría haber sido una buena opción. Sí, pero no llaman, la verdad, no llaman Removal. Ok, con la versión Sultai RAM. Es una cosa que me parecía muy rara. Por el tema de que voy a aprovechar, lo que sé, el Final Graphs, o como se llame, yo que sé, de Innistrad. Voy a aprovechar el reprobar que estaba, voy a aprovechar el que mataba todo que no sea dragón, demonio, ángel y algo más. Y en general había cositas del estilo, pero no, solamente llevabas o gas de onda para rampearte un poquito, o llevabas, bueno, pues LOL, ya ni Profesor Onyx, no, LOL, así de simple. Yo he dicho, mira, fuera el negro, no me hace falta, lo siento mucho. Te tengo mucho aprecio de corazón, pero no me hace falta, por lo menos por ahora, ¿ok? Y así que eso, se ha quedado así mi RAM y me gusta más esta versión, que aunque no esté en el metajuego, me gusta más esta versión que la otra, fíjate tú, me gusta más esta versión. Y bueno, pues básicamente hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dale mucho más al vídeo, al canal, sobre todo suscríbete, que te conozco, que no te suscribes, suscríbete. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.